Hola, muy buenos días, profesor. Bueno, el trabajo que nosotros le vamos a presentar es una especie de grabación que realizamos hacia nuestras pantallas sobre el trabajo de la psicometría, más o menos de cómo nosotros podemos ir elaborando algunos de las pruebas tipo CINCE en base a algunas de las aplicaciones que nosotros hemos utilizado. Vamos a partir con que nosotros utilizamos Gemini Plus, ya porque obviamente nos da una mayor como repertorio para poder subir cosas, ¿cierto? Que no se agoten tanto las respuestas o en un tiempo, por ejemplo, que no se maree, ¿cierto? La aplicación. Luego utilizamos la aplicación gratuita de Notebook LM y ya nos vamos también con lo último que es ChatGPT Pro. Eso hay que tenerlo bastante en consideración. Profe, entonces nosotros cómo realizamos este trabajo, yo le comento que, bueno, como usted nos dijo, teníamos que meternos a Moodle, descargamos nosotras toda lo que fue la información de la fuente, la más obviamente apropiada. Entonces, por ejemplo, le subimos ejemplos de las preguntas básicas, cuando más o menos se creamos el CINCE, estudios de habilidades de lectora, informes técnicos, la teoría de respuesta al ítem, la metodología en construcción de grupos. Bueno, y todo esto hay que recalcar, profesor, que utilizamos la Deep Research, que es como la investigación que es más lenta, es más profunda. Quizás acá no alcanza para ese profe, pero yo le coloqué que también dentro de me incluía alguna información relevante para poder realizar toda esta batería gigante de una fuente, que son 50 fuentes aproximadamente, y le pedí que sean casi puras fuentes que sean chilenas. Entonces, le pido que me lea absolutamente toda la información y me arroje un informe técnico sobre los resultados CINCE, que es una especie de revisión. Ya. En base a eso, yo luego, como nosotros teníamos en la pauta, que era la redacción del documento técnico con Gemini, bueno, pero en este caso, como pensé que la batería era muy grande, utilicé Notebook LM. Dice que el documento A, que es el que voy a realizar yo, debe incluir los contenidos de la comparación de los modelos 1, 2 y 3 PL, la función de la información, la curva característica, la invariancia de parámetros, la aplicación del IRT al CINCE y el funcionamiento diferencial del ítem correspondiente. Pero en este caso, como yo no sabía más o menos en qué consistía, yo lo escribí tal cual y yo quise que me lo explicara la aplicación. Por ejemplo, qué son los modelos, qué es el ítem, cuál es la función. Me voy, por ejemplo, para acá abajo, explícame qué es el ítem, cuál es la función diferencial. Entonces, bueno, ahí me va entregando más o menos una información, una batería importante. También le pregunto, como una especie de corriente a veces que va entregando como preguntas que uno puede hacer. Le pongo cómo se definen los estándares de aprendizaje adecuado, elemental insuficiente, igual para tenerlo claro yo como docente. También le hago una pregunta como qué puntaje de corte define los niveles de lectura, etcétera. Ya. Entonces, profe, bueno, acá no se alcanza a ver, pero se realiza un documento que se llama Teoría y Praxis, que lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, en base a ese documento grande, que hace toda la recopilación, como ya le dije, que es en base a esto, mi compañera, la Alejandra, es quien hace el documento B en otra aplicación. Bien, para el siguiente paso vamos a trabajar con la IA que se llama Notebook LM. ¿Sí? Esta pertenece a Google. Entonces nosotros teniendo esta cuenta de Gemini Pro podemos acceder también a esta función Pro. Bien, entonces vamos a la carpeta que creamos de psicometría y vamos a agregarle los sustratos, ¿cierto? Que van a ser los 23 documentos que utilizamos. ¿Ya? Los primeros están referidos a los programas, ¿cierto? De los cursos donde se aplica el CIMSE. Eh, Posteriormente, bajamos de Moodle los informes técnicos de CIMSE, tal que la IA tuviese todos estos sustratos para poder comprender mejor, ¿cierto? La estructura de la prueba.
¿ya? Están desde 2018 hasta 2024. Le agregamos un documento que generamos también en clase, que es de teoría y praxis de la psicometría, para que también lo tengan en consideración al momento de arrojarnos, ¿cierto?, la estructura que necesitamos para construir la prueba. Y además bases curriculares para que tuviese, ¿cierto?, en consideración estos estándares. Entonces, en el chat podemos observar, esto nos va a hacer como un pequeño descripción de lo que es CIMSE, cuáles son los niveles de logro que tiene. Hablamos un poquito aquí en el chat sobre esta discusión entre son marcos, estándares, para que lo analizara también. Y posteriormente copiamos un prompt, ya que está relacionado a las tablas de especificaciones, ¿sí? Le pedimos en este caso que los arrojara por cuarto, por sectores, ¿cierto?, de estos dos cursos. Aquí nos va a hablar más o menos de qué es lo que se necesita, construye las tablas de especificaciones para cada curso respectivamente. Y nos genera, ¿cierto?, esta guía de uso para la etapa 2, construcción de la prueba. ¿Ya? Con la información obtenida en los pasos anteriores, ¿cierto?, fuimos a Gemini, le pedimos, ¿cierto?, con este prompt que está acá, que construyera el instrumento. Hizo su razonamiento y nos arrojó esta prueba de CIMSE. En este caso le pedimos que fuese de ciencias naturales. Entonces también agregamos acá, ¿cierto?, el programa de ciencias naturales para que volviese a tenerlo en consideración en el momento de generar el instrumento, ¿sí? Nos entrega, ¿cierto?, ciertas características del documento que acaba de generar, cuáles son las distribuciones por eje que corresponden al programa de Ciencias Naturales sexto básico, el análisis técnico, la pauta de corrección, ¿sí? Y lo dejó en el documento que está más arriba, ¿ya? ¿Cuál es el problema que encontramos acá? O quizás algo que todavía la IA no es capaz de realizar. Yo le pregunté, en el caso de CIMSE de Ciencias se ocupan mucho imágenes, gráficos, ¿cierto? Y la verdad es que los pudo realizar, ¿cierto? Pero a este nivel de desarrollo de la IA no los incorpora el documento, ¿sí? Entonces, le comentaba acá ya, pero dentro de las preguntas, dentro de la prueba, y al abrir el documento ya empezó, ¿cierto?, a cansarse en la IA y generar ya pruebas como más cortas o con imágenes al azar, ¿ya? Por lo tanto, recomendamos usar, ¿cierto?, otra IA que genere mejor las imágenes. Por ejemplo, ChatGPT también puede generar gráficos y tener que ingresarlo, ¿cierto?, manualmente al documento que estemos tratando de construir. Bien, esto que vemos a continuación es el instrumento que construyó Gemini a partir de nuestros prompts. Entonces, tenemos esta prueba tipo CIMSE, Ciencias Naturales, la identificación del estudiante y posteriormente, ¿cierto?, las 30 preguntas que les pedimos que realizara con 4 alternativas basándonos en los programas, ¿cierto?, y los estándares de sexto básico, ¿sí? Esta, si la miramos para acá, ¿cierto?, tiene relación con el programa, más, por ejemplo, Gemini no es capaz, ¿cierto?, de generar imágenes o generar gráficos que generalmente aparecen en los CIMSE a este nivel, ¿sí? Tenemos acá que también es capaz de realizarnos preguntas abiertas, ¿sí? Y vamos a avanzar. Llegamos aquí a la 30, ¿sí? 29-30. Y acá, ¿cierto?, nos arroja lo que también le pedimos, ¿ya? El análisis técnico y las claves de respuesta por ítem,
¿sí? El número del ítem, a lo A que está respondiendo, ¿cierto? Nivel cognitivo, el tipo y la dificultad. ¿Sí? Además, nos deja el resumen, ¿cierto? Este blueprint, las observaciones psicométricas, respuestas correctas y explicaciones, y, ¿cierto? Rúbricas para evaluar algunas preguntas abiertas. ¿Sí? No obstante, ¿cierto? Es necesario ir completando algunos prompts, ya que a veces, ¿cierto? Hay tuvimos situaciones que les pedíamos que construyeran las 30 preguntas y se saltaba preguntas, ¿ya? Entonces también hay que ser rigurosos, que si bien es un instrumento que nos permite optimizar el trabajo, tiene que pasar por este ojo profesional, ¿sí? A continuación yo voy a mostrar cómo diseñé las pruebas de lenguaje tipo SIMSE. Lo primero que hice fue en un chat de Gemini nuevo, porque ya había intentado en otros y que ya llevaba como mucho y no funcionó, digamos, como que se daba vuelta lo mismo. Así que ingresé a un chat nuevo donde coloqué este documento que era el de análisis psicométrico que diseñó Alejandra. Ya, tenía, bueno, las matrices para generar una prueba de evaluación SIMSE y las bases curriculares. Entonces este análisis tenía una tabla de especificaciones que organizó la prueba según, bueno, habilidades, tipos de texto, cantidad de ítems, formato de preguntas, para que fuera una evaluación lo más equilibrada posible y coherente al modelo SIMSE. ¿Ya? Lo siguiente que hice fue agregar algunos ejemplos de preguntas SIMSE de un SIMSE del año pasado para que se asemejara lo máximo posible a una prueba SIMSE real. Lo siguiente fue colocar, bueno, un prompt lo más descriptivo posible, igual guiándome por el trabajo del grupo anterior que aconsejó, cierto, esto de incluir un nuevo, o sea, a incluir como un prompt súper específico. Ya, entonces este también fue corregido por otra IA que es ChatGPT, que me ayudó a redactarlo de mejor manera. Entonces dice: actúa como un experto en evaluación educativa en Chile, bueno, especializado en la elaboración de pruebas SIMSE, se explicó el modelo 3PL y acá que debía estar con los objetivos de aprendizaje, que además pudiese ser extraído a PDF, que tuviera instrucciones generales, etcétera. Y bueno, coloqué también qué tipos de textos podían incluirse, que tenía que tener 4 alternativas, que además tuviese este tipo de información explícita, inferencia, relación entre ideas, propósito y la opinión fundamentada, porque casi las pruebas como que generaba, ninguna tenía, digamos, como pruebas, como preguntas de desarrollo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero es que me hizo una mini investigación y en esa investigación incluyó una prueba. ¿Ya? Entonces, la prueba que me hizo, bueno, como digo, contiene como un poco de información y no está en formato de prueba como tal, sino que me va a incluir, por ejemplo, toda una introducción primero y luego comienza la prueba, que aquí estaría el primer texto recién. Entonces, como se entiende, la IA entendió que primero había una previa investigación. Ya, entonces esta prueba estaba muy buena. Yo pedí posteriormente que si se podía editar, ya, entonces le dije que necesitaba que fuera una prueba que comenzase desde las preguntas, ¿ya? Y logré extraer 2 elementos finales. Logré extraer esta, que también le di un prompt bastante específico, que también me ayudé por ChatGPT, que aquí es como quiero que actúes como editor de una prueba misma. Y acá coloqué todo lo que tenía que hacer. Esto es el prompt que me dio ChatGPT y le dije que específicamente lo necesitaba para Gemini. Y finalmente pude extraer, digamos, esta prueba que me gustó bastante y quedé bastante más conforme, ya que aparecen los textos, diferentes tipos de textos, y me aparecen las preguntas completas y también incluye preguntas de desarrollo. Ya, por lo tanto, este es como un muy buen instrumento, lo estuve revisando y la verdad es que es bastante completo.
La otra prueba que generé fue en formato PDF y tiene textos más cortos. Con esta prueba, digamos, no quedé tan conforme ya que los textos eran muy breves. Por ese motivo intenté varias veces y logré, digamos, hacer una prueba lo más parecido a una prueba Sims real que tiene textos más largos. Ya, por ejemplo, el primer texto que es mucho más largo en comparación al primer producto que había realizado. Vamos entonces con otra parte a realizar. De todas formas, yo le pido ahora a Gemini que me haga otro análisis para ver más o menos si encuentra alguna discordancia de información. Le coloco que analice los aspectos teóricos de la teoría psicométrica vocacional y que solamente me utilice fuentes confiables como universidades o revistas científicas sobre temas vocacionales y que sea obviamente en Chile. Bueno, me entrega un informe, pero ahora yo también le digo, necesito que sea un poco más específico, un informe técnico del SIMS, ¿cierto? De la teoría de la respuesta al ítem. Luego, como yo pensaba ya hacer el instrumento, yo dije, ya, voy a subir entonces los estándares de lectura, los niveles y los fundamentos hacia el ítem, que son documentos que me subió, o sea, que me generó. Y ahora ya con toda esa batería bastante grande, yo le digo que si ahora me puede elaborar un documento con lo que se vaya a cargar, que es como lo que se ve ahí. Ok, entonces, lee absolutamente todo. Quiero recalcar esto. Este que dice B, perdón lo coloquial, pero es para que no nos confundiéramos. El documento B tiene que ver con el documento que generó, en este caso, Alejandra, que es prácticamente la tabla de especificaciones. Entonces, yo le digo, bueno, gracias chat, te voy a pasar otro documento para que lea. Entonces, obviamente, le digo que analice lo mejor posible porque es uno de los más importantes también para que genere el documento con la tabla de especificaciones y todo lo que le voy solicitando. Ya, aquí es donde sucede un error grande y eso igual es importante saberlo, porque como lo hablamos en las clases, esta cosa se va mareando cuando es demasiado trabajo. ¿Qué es lo que le pido ya? Yo, que en base a todo lo que leyó, la tabla de especificaciones y al elemento B y al teoría de praxis también, que no lo alcancé a colocar acá, pero lo subí por algún lado, tiene que generar las 3 pruebas SIMSE en 3 Word distintos, ya donde son pruebas extensas y que no acorten las pruebas. Porque me pasó, bueno, no lo voy a mostrar ahora, pero pasaba que de repente yo le pedí una prueba de 30 cosas, pero resulta que me hacía de la 1 a la 10 y de repente se saltaba hasta la 27 y terminaba en la 30. Entonces no lograba hacerlo correctamente. Después, bueno, que genere ítem de las respuestas abiertas, bla, 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 hasta usando contextos auténticos para Chile. Bueno, profe, esto yo lo saqué del trabajo, ya en las características técnicas obligatorias del artefacto, tal cual. Obviamente el artefacto debe ser demostrable en vivo, eso no lo coloqué, obvio. Entonces, como les decía, me realizó una especie de prueba. Y si se da cuenta también, profe, mire lo que hace. Me la tira acá como por el chat. Entonces yo le digo como que está mal hecho. No debería haberlo hecho. Entonces nuevamente le digo que me entregue un Word. Pero ahora es de ciencia y matemática. Y volvemos con lo mismo. Me corta las pruebas. No es lo que necesito. Como le digo, debo corregir esta prueba de contener 30 preguntas. Y generamos un Word. Y la verdad es que no lo realiza. Ahora vuelvo a mencionarle que tiene que hacer las 30 preguntas con los A del currículum de cuarto básico, incluso le adjunto el currículum de matemática, pero profe, aún así no me entrega lo que yo estaba esperando. Ahora nos vamos al ChatGPT Plus. Le digo nuevamente a esta IA que me lea el documento B y la teoría de praxis, que era un compendio gigante de todo lo que ya había mencionado, esta batería gigante de información que tiene que tener. La reflexiona, ok, me voy hasta abajo. Entonces, una vez que ya yo leí y que realmente entendió qué es lo que yo estaba necesitando, le digo, chat, ahora necesito que genere en base a todo esto una prueba SIMSE que tenga 30 preguntas y que debe ser de matemática y cuarto básico.
Esto de generar, ¿cierto? De respetar, producir, lo saco de las indicaciones que usted nos dio para el artefacto. ¿Ok? Bueno, se demora súper poco, la verdad, 1 minuto con 46 segundos, lo cual es maravilloso. Y me genera una prueba tipo CIMSE. Después le voy a presentar más o menos cómo quedó, profe. Ya, entonces, bueno, la verdad es que lo hace bastante extenso. Eso es para la prueba de matemática. Y luego, ¿qué es lo que yo te pido? O sea, perdón, lo que le pido al chat. Es ahora, como ya me entregó la de matemática, le digo que ahora haga exactamente lo mismo, pero con el currículum de ciencia en séptimo básico y lo mismo, las mismas indicaciones para que no se maree. Los instrumentos que finalmente me arroja van a ser dos. Son de tipo CIMSE, matemática cuarto básico, como también tenemos acá la prueba CIMSE de tipo ciencia, ya para sexto básico. Para no hacerla más larga, bueno, tiene las características parecidas. Tiene todas las preguntas, con algunas preguntas abiertas pocas. Tiene el análisis técnico, que acá se puede ver los ejes, porcentaje de materiales utilizados, los ítems planificados, el nivel cognitivo que tiene, cuántos ítems, los metadatos, que es como ir viendo pregunta por pregunta, qué OA trabaja, qué nivel cognitivo y la dificultad que tiene esa pregunta, que lo habíamos visto en clase. Los criterios de corrección para las preguntas abiertas, logrado parcial inicial. Bueno, cómo deberían haber contestado los estudiantes, más o menos el desarrollo, las claves y explicaciones didácticas, ¿cierto? Y las últimas observaciones psicométricas, la validez, la coherencia y la dificultad, entre otros. O sea, la verdad es que nos entrega un documento bastante bueno. Y por otro lado, acá también nos entrega algo muy parecido, no igual, pero muy parecido. Incluso nos da la hoja de respuesta. Se puede observar que están todas las preguntas, que son las 30 que también les habíamos dicho, y se vuelve a repetir el tema del análisis técnico, en la cual soy bien enfática en poder solicitarle al chat GPT. Lo mismo tiene el blueprint planificado por nivel cognitivo, por eje curricular, el metadato, ¿cierto? El análisis por cada uno, la dificultad, la clave que tiene, o sea, la respuesta, los criterios para la corrección para preguntas abiertas, y tenemos el resumen técnico de la prueba en general y la referencia. Con eso, profesor, nosotros damos por terminada la parte de los instrumentos, por lo menos desde mi parte.